Dios siga bendiciendo sus vidas. Y estamos en una serie, una nueva serie de Destrona los ídolos de tu corazón, ¿verdad? Y yo espero que esta semana hayamos hecho cambios a esos pequeños ídolos, porque pues no son nada los ídolos. Y mirábamos que la idolatría la hemos quitado a imágenes de oro, plata, barro, estampas, pero pues la idolatría no es una religión, ¿verdad? Es un asunto del corazón, es un asunto de adoración y a veces un ídolo puede ser una mascota, ¿verdad? El cotorro, el perro, el gato, no diezmo, pero sí croquetas finas para el perro, ¿verdad? ¿Cuánto valen las croquetas finas, el costal? ¿800 pesos? Sí, va, 800 pesos, de 800,000 pesos. ¿En cuánto tiempo se los acaba el perrito? ¿15 días? Hay perros que comen mucho, ¿verdad? Yo pues una vez dije, a mí no me gustan los chiquitos porque con una croqueta se llenan, ¿verdad? Entonces hay que quitar los ídolos de nuestro corazón. Estamos viendo pues cómo Elías desafió al pueblo de Israel. Carmelo, él solo, no había nadie, solo contra el mundo. Entonces vamos a seguir con esa serie. Vamos a ponernos de Reyes capítulo 18. Primero Reyes capítulo 18. Porque la lluvia, ya en el 41 viene la lluvia, viene la bendición. Pero vamos a ver Primero de Reyes capítulo 18, versos del 36 al 40. Versos del 36 al 40. ¿Lo tenemos? ¿Sí, hermanos? Con fuerza, con ganas, ¿verdad? Estamos deseosos, pastor, de que nos predique. ¿Lo tenemos, hermanos? Me dice la palabra de Dios: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló, ¿verdad? Vamos a ver el verso 30. ¿Qué dice el verso 30? Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo está su altar? ¿Está arreglado? Porque aquí el altar estaba destruido, estaba arruinado, en ruinas, ¿verdad? Era el altar de los sacrificios, era el altar de Dios, pero estaba arruinado. Y mire, eran los peores momentos. Eran los peores momentos espirituales. Tanto así que el pueblo ya no adoraba. Ya no buscaba a Dios. Nadie iba para allá a adorar a Dios. Y mire, aquí podemos adorar a Dios. Altar en casa. Buscamos a Dios. O nuestro altar familiar está arruinado. No hay quien busque a Dios en casa. No hay quien lea la palabra de Dios
Dios en casa. No, quien adore en casa, en el templo sí, venimos los domingos, venimos los miércoles. Muchos tenemos que arreglar el altar familiar, que podamos adorar a Dios en casa, que podamos postrarnos ante Dios, que podamos ofrecer nuestros sacrificios de adoración a Dios. Padre, Señor, tú sabes cómo están nuestros. Sabes si hay adoración en casa, Dios. Y Padre, queremos pedirte, Padre, que si nuestro altar familiar está arruinado, Dios, lo podamos arreglar, podamos tener tiempo para adorarte a ti, Dios. Y Padre, háblanos el día de hoy, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Mire el verso 13. ¿Lo tenemos, hermanos, el verso 13? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice el verso 13? No has dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve. ¿Qué? Mire, momentos. Y mi pregunta es, aquí están 100 profetas en las cuevas. Y mi pregunta es, ¿de qué sirven 100 profetas escondidos? No sirven de nada. Cuando el pueblo está sumido en la idolatría, lo que queremos es que los muestren. Es que los profetas, profetas escondidos, no sirven de nada. Cuando uno está en el Monte Carmelo, los profetas escondidos no sirven de nada cuando el pueblo está alejándose de Dios. Y así es cuando estamos en la familia. Mire, cuando la familia se está desviando, de nada sirve los profetas que alzamos la voz. De nada sirven los padres que no alzan la voz. De nada sirve que estemos escondidos porque tengo miedo. Mire, estos profetas sí tenían vida, sí los estaban alimentando, pero escondidos. Y cuando tenemos problemas, lo que queremos es que esos profetas se dejen ver. Que los podamos ver. Y ahí en el Monte Carmelo, ahí está el profeta Elías solo contra el mundo, solo contra Baal, solo contra los ídolos, solo contra todo el pueblo. Pero ahí estaba él, desafiándolos al pueblo de a Dios. Él les dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van inclinando para acá, se van a hincar para acá y para allá? En 1964, todo el mundo, en todo el mundo se desató lo que llamaron la Beatlemanía. Todo el mundo detrás de los Beatles. Miren, la gente hacía por días largas filas para comprar un boleto para entrar a uno de sus conciertos. Sus canciones eran transmitidas por todas las emisiones. Donde quiera que llevaban revolución, los estadios se llenaban, sus discos eran los más vendidos. La gente los idolatraba, los como ídolos, a donde que iban. Pero en 1900 todo iba de maravilla. Cuando eran más que John Lennon, en una entrevista dijo: nosotros los Beatles somos más famosos que Jesucristo. El cristianismo va a desaparecer. Miren, los pastores de aquella época tomaron aquellas palabras como lo que eran, una blasfemia, y movilizaron a la gente. Miren, las emisoras de radio
de transmitir sus canciones. Y la gente en masa se reunían en las plazas públicas para quemar sus discos, para quemar sus canciones. John Lennon tuvo que pedir perdón, pero aún así fue asesinado por uno de los fans. ¿Qué vamos a hacer con nuestros ídolos? ¿Qué vamos a seguir haciendo con nuestros ídolos? ¿Les vamos a seguir dando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra adoración? Mire, Juan Calvino dijo: el corazón del hombre es una fábrica perpetua de hacer ídolos. Es decir, siempre estamos haciendo ídolos, y ídolos de esto, ídolos de aquello. Mire, la idolatría no es una religión, la idolatría es un asunto del corazón, la idolatría es un asunto de adoración. Si sentimos tanto placer por los objetos de Dios, es idolatría. Si siento tanto gozo, tanta felicidad, tanta alegría por algún deporte, es idolatría. Si siento tanta paz, tanta seguridad por los bienes materiales, es idolatría. Mire, podemos dejarlo todo en segundo término. Todo lo demás es secundario. Los deportes, las cosas de marca, los bienes materiales, mire, son secundarios. No estoy diciendo que no tenga, que no compre, que no haga. No, estoy diciendo que todo eso no puede ocupar el lugar de Dios. Todo eso debe estar en segundo lugar. No hay nada que me pueda producir tanto gozo como estar en la presencia de Dios. El pasaje bíblico que leímos trata de una sequía. Mire, uno de los pecados que Dios más aborrece, la idolatría, es que tengamos ídolos. Eso es lo que Dios más aborrece. Y por donde quiera, mire, por toda la Biblia va a encontrar pasajes, va a encontrar relatos, va a encontrar historias donde Dios aborrece y juzga la idolatría. Y el pasaje bíblico que leímos del pueblo de Israel, mire, estaba en una sequía, sin lluvia, sin agua, sin la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, y ellos no tenían la bendición de Dios. Había una sequía porque estaban llenos de idolatría. Y a veces viene la sequía en el matrimonio, la sequía en la salud, la sequía en las finanzas. Dios cierra los cielos, la lluvia se detiene porque tengo idolatría. Y hoy vamos a ver cómo hacer para que la lluvia venga a casa. ¿Cómo le hago para tener la bendición de Dios en casa? Así que en primer lugar, mire, para traer la bendición de Dios, para ponerle fin a la sequía, tenemos que arreglar el altar de Dios. Que Dios y solo Dios sea el centro de nuestra adoración. Que Dios y solo Dios sea el centro de nuestro gozo. Que Dios y solo Dios sea el centro de nuestra seguridad, sea el centro de nuestra paz. Porque la Escritura dice: deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere que Dios conteste las peticiones de su corazón, arregle el altar. Quiere que Dios la lluvia, arregle el altar. Quiere que Dios traiga sanidad, arreglemos nuestro altar. Mire el verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Dios arruinado, que ya no había adoración, ya no había quien buscar a Dios, ya no había quien buscar a Dios. Estaba caído el altar, estaba cerrado el altar, no había sacrificios a Dios, no había holocaustos a Dios, no había ofrendas a Dios. Había altares para todos los ídolos, había altares para Baal, había altares para Acera, había altares para los ídolos de los sitios, de los sidonios, pero para Dios no había altar. Por eso los cielos estaban cerrados, no había lluvia, no había bendición. El pueblo luchaba. Y quizás como ellos luchamos por sobrevivir. Los cielos están cerrados. Ya tengo muchos años que no experimento la lluvia, que no experimento la bendición de Dios, que no tengo el favor de Dios. ¿Cómo está nuestro altar? El altar tiene que ser restaurado para que la lluvia regrese. La adoración a Dios en casa tiene que ser restaurada para que tengan la bendición de Dios. Yo les he dicho a los varones y los miércoles que estoy aquí, que estamos aquí, yo puedo venir a la iglesia, estar en los cultos, pero el culto más importante es el que tengo en casa. Ahí puedo juntar a mis hijos, a mi esposa, leer un pasaje, orar, alabar a Dios. Mire, ese es el culto más importante que usted puede tener. El profeta Elías sabía que si querían la lluvia de regreso, que si querían la bendición de Dios, los cielos abiertos, él sabía que tenían que arreglar el altar de Dios, porque en los días del rey Osías, que Dios lo prosperó en todo, lo bendijo en todo, le dio paz en todo, le dio la victoria en todo, porque dice la escritura que él propuso en su corazón el buscar a Dios, el buscar a Dios. Y mire lo del rey Asa. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 2. Tenemos, hermanos. Segunda de Crónicas 14, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y tuvo el reino paz bajo su reinado. Y mire el verso 9. Salió contra ellos, o contra Asa, y se salió contra ellos Sera, el etíope. ¿Ejército de qué? De 1,000,000 de soldados contra y a su ejército, 1,000,000 de soldados. Pero la escritura dice, salió contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Meresa, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia. Da ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios
porque en ti. ¿Y sabe qué hizo Dios? Destruyó ese 1,000,000 de soldados. Puede tener problemas, pero mi pregunta es, ¿está buscando a Dios? Tengo dificultades, pero estoy buscando a Dios. Tengo crisis económicas, pero estoy buscando a Dios. No sé, pero estoy buscando a Dios. Su altar. Mire, tenemos tiempo para todo, pero ya no para Dios. Tengo tiempo para el trabajo, pero ya no para Dios. Tengo tiempo para las diversiones, pero ya no tengo tiempo para Dios. Tengo tiempo para mis estudios, pero ya no tengo tiempo para Dios. Por tan cansado que ya no tengo tiempo para Dios. Dime, ¿en quién nos refugiamos para levantarnos de una crisis? Tenemos que arreglar nuestro altar. Bendición de Dios. En segundo lugar, la sequía es arregle de las ofrendas. El altar de las ofrendas. Una pequeña iglesia rural, así como esta, en la ciudad. Esa congregación era muy pobre. Iban a ofrendar o dar sus diezmos, sus promesas, sus primicias. Todos se ponían de rodillas y decían a una voz: Dios, no importa lo que pensamos de ti, tampoco importa lo que digamos de ti, tampoco importa lo que... En nuestras ofrendas dicen lo que pensamos de ti. Nuestras ofrendas dicen lo que creemos de ti. Así que no importa qué pensamos de Dios, no importa qué creamos de Dios, no importa qué cantamos de Dios, lo que realmente importa es lo que ofrendamos, porque nuestras ofrendas están diciendo qué tan importante es Dios para nosotros. ¿Sabe cuál es el propósito? Para no sacar pánico. Porque a veces el pastor, no aquí, en otros lados, nos volvemos una carga para la iglesia. ¿Y cuánto? Y mire, estuve pastor pequeña, y al principio dije: pastor, no vamos a pagar 6 meses, está bien. Ya después de 6 meses dijeron: pastor, le vamos a dar 500 pesos a la semana. Y está bien, hermanos, no hay problema. Y cuando ¿cómo que le estamos pagando al pastor? Es la mitad de lo que entra en las ofrendas. Y fue con el tesorero y le dijo: y el tesorero le enseñó el sobre y dijo: mire, hermana, le pagamos 500 al pastor y él nos da 4 veces más. A veces la congregación es pequeña, no ofrendan, vean a nuestro alrededor. A veces el pastor se trae la mitad
50%, el 60% de lo que en los diezmos y en las ofrendas. Mire, el propósito es, y quiero que sea su propósito, que podamos ofrendar y tanto podamos, que podamos traer la bendición de Dios a casa. Este pueblo es próspero. Ha bendecido tanto a este pueblo, tanto a esta iglesia. Dios nos llena, no tenemos ninguna queja, mire. Pero ¿qué está pasando con esas bendiciones? ¿Dónde están las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Dónde están las bendiciones? ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones? ¿Cómo está nuestro atrio? ¿Qué es lo que estamos ofrendando? ¿Qué es lo que estamos llenando? ¿Qué es lo que estamos trayendo a Dios? Mire, tenemos que arreglar el altar de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. Y cuando Dios vea que traemos nuestras ofrendas, Dios va a decir: voy a enviar la lluvia, voy a prosperarles otra vez, los voy a bendecir otra vez. Mire lo que dice el verso 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Él había arreglado el altar, pero dijo: ya tengo el altar, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Cuál va a ser mi holocausto? Podemos arreglar el altar, pero puedo venir a la casa de Dios, puedo estar en la presencia de Dios, puedo cantar a Dios, puedo adorar a Dios, pero falta la ofrenda. Dice: preparó la leña. ¿Sabe qué significa la leña? Significa el Calvario, significa la cruz de Jesucristo. Entonces, cuando entiendo el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por mí, no tengo ningún problema para traer mis ofrendas. Cuando entiendo que Jesucristo derramó su preciosa sangre por mí, no tengo ningún problema para traer mis ofrendas, mis diezmos, mis promesas, mis primicias. No tengo ningún problema. Cuando valoro lo que Dios ha hecho por mí, cuando valoro las bendiciones de Dios, cuando valoro el perdón de pecados, cuando valoro la restauración familiar, cuando valoro la vida eterna, digo: Señor, aquí está, no tengo ningún problema, Dios. Y luego dice: preparó luego la leña y cortó en pedazos el buey, un símbolo de fuerza y humildad. Si es la carne como el buey, fuerte, la carne se niega a traer mis holocaustos, a traer mis ofrendas. La carne dice: ¿para qué ofrendas? ¿Para qué diezmas? La carne dice: pásala bien, diviértete, gástatelo en lo que quieras, disfrutemos del placer. Pero cuando domino la carne, cuando soy humilde, porque dice aquí que cortó el buey en pedazos. El buey representa la fuerza, pero también representa la humildad de alguien que ha sido domesticado, que alguien que ha sido amansado. Y cuando mi carne ha sido amansada, ha sido domesticada, no tengo ningún problema para ofrecerle a Dios lo que le tenga que ofrecer. Cuando domamos la carne, podemos traer nuestras ofrendas a Dios. Estamos construyendo un templo. Aquí tengo la lista. Rafita donó el terreno. Hizo una promesa de 100,000 pesos. Omar, su hijo, hizo una promesa de 100,000 pesos.
Margarito hizo una promesa de 100,000 pesos. El hermano Samuel hizo una promesa, el chino hizo una promesa de 100,000 pesos. Nuestro hermano Federico hizo una promesa de 100,000 pesos. El hermano Jorge Cruz, Johnny Mendoza hizo una promesa de 100,000 pesos. Noé y Sujei, 200,000. ¿Tienen? ¿Sabe qué hicieron ellos? Arreglaron el altar. A veces me tengo que morder la lengua cuando dicen, oiga, pastor, que está construyendo un templo allá en Betel. Me muerdo la lengua y quisiera decirles, no estamos construyendo un templo en Betel. Unos cuantos están construyendo un templo en Betel. Los demás estamos apoyando. Hermano Javier, gracias. No hago menos a nadie, pero tenemos que reconocer y darle gracias y pedir por ellos que Dios les dé para dar su promesa. Ellos ofrecieron, arreglaron la leña, cortó el buey. ¿Y sabe qué hizo después? Hizo la zanja. Pongan 12 cántaros de agua. ¿Sabe qué simbolismo tiene el agua? El agua escaseaba. No había agua. Era apreciado que había. Entonces era muy poca, pero muy valiosa. Entonces, mire, un milagro espiritual requiere un acto espiritual. Creer es un acto espiritual. Dios, necesito un milagro espiritual. Y voy a tener un acto espiritual. Dios, te voy a creer, Dios. Pero si quiero un milagro físico, tengo que tener un físico como aquel al que el Señor le dijo, extiende la mano, levántate y anda. Fue un acto físico porque querían un milagro físico, pero un milagro económico, tengo que tener un acto económico. ¿Cuánto valía el agua en aquel entonces? No tenía precio. No tenía precio. Es decir, ¿sabe qué hizo Elías? Estaba ofreciendo lo que no tenía. Sí, porque a veces, Señor, yo te voy a ofrecer cuando tenga, Señor. Cuando sea el más rico del mundo, Señor, te voy a ofrecer. Es que yo no tengo, Señor. Sí tengo problemas, pero te estoy buscando, Dios. Sí tengo problemas económicos, Dios, pero estoy ofrendando, Dios. Sí, Señor, necesito un milagro económico, Señor. No tengo nada, Señor, pero aquí están mis ofrendas y aquí están mis diezmos. Y mire, tenemos la lista de los hermanos que 8 por 8 están con sus ofrendas y sus diezmos. Cuando no hay nada, es el momento para traer nuestras ofrendas. Mire, el profeta Elías lo sabía, no tenemos agua, pero aquí está agua, Señor, necesitamos agua. Y lo poco que tenemos, Señor, te lo ofrecemos, la derramamos aquí en holocausto, te lo ofrecemos, Dios. Jacob, cuando salió huyendo de su hermano que lo quería matar, se encontró con Dios. Y él hizo un pacto con Dios. Le dijo, si me das pan para comer y ropa para vestir y me regresares con bien a la casa de mis padres, dice, de todo voy a dar el diezmo. Él no tenía nada, pero ya estaba ofreciendo el
el diezmo. No tenía pan, no tenía ropa, no tenía casa, estaba huyendo, pero ya estaba ofreciendo el diezmo. Estaba arreglando el altar de las ofrendas. Señor, de lo que tú me bendijeras, de todo te voy a dar el diezmo. ¿Y sabe qué pasó 20 años después? Se convirtió en el hombre más rico de toda aquella región del Oriente. Las bendiciones de Dios, si no hay nada en el altar, sus decepciones. Por último, ¿usted cree que Dios le va a fallar? Si arregla su altar familiar, ¿cree que Dios le va a fallar? Dice la Escritura, pruébame. Verso 37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. ¿Y sabe qué? La respuesta de Dios. Cayó el fuego. Vino la aprobación. Las piedras, el polvo. Dios responde. Cualquiera que sea su situación, Dios responde. Había una mujer que tenía 2 y uno enfermo. Y ella había prometido ofrecer a uno de sus hijos en sacrificio. Tomó al sano, y cuando iba a ofrecer en sacrificio, un turista que supo la historia le dijo: oye, pero ¿por qué mejor le ofreces el hijo enfermo? Quizás ni sane, ya se va a morir. Y él dijo: no sé ustedes, pero nosotros acá le damos lo mejor. Ídolos. Mire, allá afuera, hay que darle lo mejor, su tiempo, su dinero, su vida. ¿Sabe por qué cayó fuego? Porque había algo en el altar. A los hermanos que pasan, queremos darle gracias a Dios por su vida. Mire, van a gloriar, Dios lo sabe. Queremos orar por sus vidas, que Dios les provea para que puedan pagar su promesa, porque muchos de ustedes no pueden. Pase, hermano Jorge, hermano Rafita, Johnny, pasen, hermanos, por ustedes. Haremos por los demás. Piense que nomás ellos están apoyando, pero quiero que entienda la situación espiritual de ellos. Está construyendo, dejó de construir por la promesa. Nuestro hermano Federico, usted sabe las veces que tiene. Ya nos tocará a nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Yo sé que también hay fieles que también tenemos que darle gracias a Dios, porque mientras haya algo en el altar, Dios va a decir a esta iglesia: Padre,
que queremos, Padre, es humillarnos, Dios, delante de ti, Dios. Padre, no es por orgullo ni que yo quiera exhibir. No, Padre, tú lo pusiste en mi corazón, Dios. Yo me resistía, pero tú insististe, Padre. Y aquí estoy cumpliendo con lo que dices, Dios. Padre, aquí están nuestros hermanos, Dios. Tú conoces el corazón, tú sabes por qué ofrecieron, Dios. Tú sabes, Padre Celestial, el deseo de ellos, de que se construya un templo, de que haya un altar, que se alabe y se glorifique tu glorioso nombre, Dios. Provéles tu bendición, Dios. Tu bendición, Dios. Cada uno de ellos, Dios, necesita tu poder. Algunos de ellos están enfermos, algunos de ellos están en crisis, algunos de ellos tienen problemas, Dios, pero bendíceles, sí, Padre. También bendícenos a nosotros, Dios, que podamos también traer nuestras ofrendas, traer nuestros diezmos, traer nuestros holocaustos delante de ti, Dios. Y Padre, hay muchos que no hicieron una promesa, pero están dando, Dios. Y que nosotros no tuvimos la fuerza económica para hacer lo mismo, Dios, pero estamos dando, Dios. Y Padre, gracias, Dios. Ayúdanos a levantar, Dios, este altar a tu glorioso nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, que Dios nos bendiga.